Muy buenos días, Dios le bendiga, hermanos y amigos, en este día que ha hecho el Señor, en este día, el Día de los Padres. Le damos muchas felicidades y bendiciones a aquellos que son padres. Felicidades, mi hermano Tito. Mi hermano, gloria a Dios. Bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente para estudiar la palabra del Señor en este día. Como usted puede ver aquí, el estudio 25, tendremos una visión del ministerio de Cristo para la gloria de Dios. Así que en este día esperemos que usted se goce, que el Señor hable a nuestra vida a través de esta palabra poderosa. Yo sé que Dios ha estado hablando a través de la palabra semana tras semana. Ha sido una lección muy bonita estudiar los profetas menores, lo cual muchas veces no se habla tanto de ello, pero en este día vamos a hablar del profeta Zacarías. Gloria a Dios. Vamos a estar usando la base bíblica en este día. Gloria a Dios. La base bíblica que vamos a usar en este día es Zacarías 3:9. Gloria a Dios. Y el 9:9, el 11 al 12, y el 12:10 y el 13. Gloria a Dios, al 6 y al 7. Muchos capítulos ahí. Sí, hay bastante capítulos, bastante cosas que podemos, gloria a Dios, así sacar mucha madera, gloria a Dios, de este estudio. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos la cordial bienvenida. Tito, Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga, mi hermano Héctor. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que ya hacen como costumbre, buen hábito, sacar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Es una bendición de parte del Señor en este día estar junto a mi hermano Héctor, mi amigo, hermano en la fe, y le damos gracias al Señor. Amén. Por lo que Él está haciendo en este tiempo, amén, en nuestras vidas, en sus vidas, y lo que está haciendo en el Señor en este tiempo, amén. Como mi hermano Héctor mencionaba, en el día de hoy una visión del ministerio de Cristo, y vamos a entender con más profundidad qué es lo que Dios ha separado en este día para cada uno de nosotros. Quiero comenzar en este día con una oración. Vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor y así podemos buscar su dirección, permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que ministre nuestras vidas en esta hora. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios eterno, porque para siempre es tu misericordia para cada uno de nosotros. En esta hora, amado Dios, nos presentamos delante de ti, presentándote a cada uno de nuestros hermanos, amigos, Señor, que como de costumbre, como de buen hábito, hacen presente en estas mañanas, Señor, los domingos a las 10 de la mañana para escuchar tu palabra. En este día, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú que nos dirijas, que pongas, Padre, la revelación del corazón del Padre en nuestros corazones y que podamos ministrar conforme a su voluntad. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén y gracias. Hermano Héctor, en este día los objetivos de esta lección, los 3 objetivos, como siempre los discutimos, los voy a repasar rapidito para darle la oportunidad al hermano Héctor que abunde también en ellos. Amén. El primer objetivo: conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías. Entonces, es necesario el conocimiento de estas profecías, entenderlas y comprenderlas. Y cuando estudiamos acerca de estas profecías, podemos entender de los profetas menores. Zacarías es el que más profecías tiene referente a Cristo. Entonces es un dato muy, muy interesante porque el pueblo de Cristo
no se envuelve mucho en lo que son estos profetas menores, el estudio de estos profetas. Y cuando en este tiempo que hemos tenido esta oportunidad de estudiarlo, verdaderamente ha sido una bendición, hermano Héctor, de parte de Dios, una bendición en conocimiento, una bendición en aplicación de este conocimiento, de estas profecías y del cumplimiento de muchas de ellas ya también. Entonces, ese conocer es importante, el primer objetivo. Segundo objetivo, y para conocer hay que escudriñar. Okay. No podemos alcanzar este conocimiento si no estudiamos, escudriñamos, amén, y atesoramos la palabra del Señor. Segundo, reconocer que el amor de Dios, hay que reconocer el amor de Dios y su plan redentor. Y su plan redentor fue expuesto con anticipación. O sea, esto no fue como que de casualidad. No hay casualidad en Dios. Esto fue con propósito divino de Dios y fue, amén, con anticipación. Dice este objetivo, fue expuesto, fue mostrado, fue declarado. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de distinguir o identificar. Tenemos que aprender a identificar, amén, una cosa entre varias cosas y tenemos que identificar también las características. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, hay muchos amores. Amén. Hay muchos distintos amores. No podemos entrar definitivamente en muchos detalles en el día de hoy. Sí. Hay mucho material, pero hay muchos amores. Y voy a tomar este solamente como ejemplo. Entonces, el amor de Dios tenemos que escudriñarlo y vamos a encontrar las características que lo distinguen de entre todos los amores. Entonces, un amor incondicional. Ahí ya. Con eso definimos el amor de Dios. Incondicional. No hay condiciones. Entonces, cuando hablamos de el amor de Dios y su plan redentor, tenemos que entender que cuando hablamos del plan redentor de Dios es, amén, es el que redime. Y entonces esa palabra redimir lo que significa es rescatar a alguien de la esclavitud, amén, poniendo fin a un dolor o una molestia o una situación en la que está sumergida esta persona. Entonces, Él nos redime a cada uno de nosotros con precio de sangre, con precio de sangre. Dio su vida en una cruz, amén, llevando el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando vamos a mirar más adelante, fue entregado por una moneda de plata que cuando vamos a estudiar, y no me voy a adelantar, pero vamos a estudiar, aquello no tenía prácticamente ningún valor. No tenía ningún valor y lo vamos a mirar. Un sacerdote se sintió, o un profeta se sintió como ofendido cuando se le iba a dar una paga de esta cantidad de dinero. Entonces, ya para terminar, hay que apreciar el objetivo número 3, apreciar las escrituras por su inspiración y también por su infalibilidad y cumplimiento. Entonces, cuando miramos, apreciarla es darle el valor que ella se merece. No es encima de la mesita de noche cogiendo polvo. No es cuando estás pasando por un momento difícil buscarla y ponértela en el pecho como hacen muchas personas. Amén. Que no tienen el conocimiento como un amuleto. Esto me va a ayudar. Amén. Entonces, no, es darle el valor, la estimación que ella y el afecto que ella merece. Es la palabra sagrada de nuestro Señor Jesucristo plasmada en estas páginas. Amén. Entonces hay que apreciar las escrituras y son inspiradas por Dios. Amén. Y son infabilidad. La palabra infabilidad que es derivada de infalidad, de infalible, es inspiración sin errores. O sea, ella
no tiene errores. Cuando tú vienes a ver y la estudias, la escudriñas, puedes ver que han pasado cientos de años de una profecía y un cumplimiento, o de una profecía y otra profecía, y cómo cada una de ellas van sincronizando, como ese reloj que ¿cómo que se llama? Se sincronizan uno con otro y van dando vueltas, ¿no? Asimismo, la palabra del Señor perfecta, como trabaja un reloj ahí, que su funcionamiento, uno mira cómo es la estructura de operación, y es terrible. Cuanto más la palabra del Señor, que es perfecta. Hermano Héctor. Amén, sí, gloria a Dios. Así, el pensamiento central de esta clase, el pensamiento central dice: una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecía mesiánica. Aquí vemos sí que, como dice aquí el comentarista, una de las razones del valor de estos libros de Zacarías es su cantidad de profecía que tiene sobre el Mesías. Inclusive vamos a ver más adelante en la lección donde Zacarías profetiza que él iba a entrar hasta un burrito, gloria a Dios, y vemos que también profetiza cosas como el sufrimiento que iba a pasar, que es la piedra angular, gloria a Dios. Todo esto lo profetizó Zacarías en ese tiempo, miles y miles de años antes del Mesías regresar. Es como tú decías, Tito, aquí vemos la perfección de la palabra de Dios, que el profeta, inspirado a través de Dios, del Espíritu Santo, profetizó cada cosa que iba a suceder, y sucedió así mismo. El texto áureo no lo voy a leer porque está en la lección, es parte de la lección, pero ahí usted lo puede ver. Pero sí, esta es una lección muy bonita que va a ponerlo en perspectiva de las cosas que fueron profetizadas en miles y miles de años antes del Mesías venir. Sí. Entonces, en esta mañana, ya entrando a lo que es la base bíblica, Zacarías 3:9, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros versículos de este capítulo 3. Amén. Hoy, entrando al capítulo 9, me gustaría leer desde el 8 para entrar al 9, para así sincronizar también este pasaje bíblico. Zacarías, perdónenme, vamos a bajar al verso 3, estaba en el 9, verso 3, el 8, 3:8. Si quiere lo leo. Sí, hermano Héctor, por favor. Dice así el 8, dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Wow. Tremendo. Entonces, vamos, la parte 1, Cristo como la piedra angular. Amén. Y en la parte A, fundamento del verdadero templo. Fundamento del verdadero templo. Entonces, cuando hablamos en este versículo 9, y ya ahorita hay que leer el versículo 7 del capítulo 4, que corresponde a la parte B, hermano Héctor. Pero cuando hablamos en este capítulo 9, lo voy a leer en esta versión más actualizada. Fíjate bien el 9, fíjate bien, Josué, delante de ti he puesto una piedra de 7 costados. Voy a grabar algo en esa piedra. Y en un solo día borraré los pecados de toda la tierra. Cuando llegue ese día, se invitarán unos a otros a sentarse bajo los árboles y
podrán disfrutar tranquilos de sus uvas y de sus higos. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que así será. Entonces, cuando entramos a este versículo, el comentarista, el expositor de esta palabra, menciona la piedra angular. Comenzando con la piedra angular, tenemos que entender que se está hablando de fundación. Cuando se estudia, también hay se le hace referencia a otra piedra dentro de lo que es una estructura. Y le voy a mencionar las dos. La piedra angular, que es la fundación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos en la introducción, nombres que se le aplican en Zacarías. En Zacarías se habla de Cristo bajo figuras, nombres y oficios. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesucristo, se habla simbólicamente de Él como el renuevo, ¿verdad? Eso es uno. En el capítulo 4, verso 8, la piedra. En el capítulo 3, verso 9, 4 y 7, el rey de Israel. En el 9 de Zacarías, el siervo que fue traspasado. En el capítulo 12 del 10, verso 10, 13, capítulo 13 y el verso 6 de Zacarías, el ángel de Jehová. Muy interesante, el ángel de Jehová. 12:8, Zacarías 12:8, el manantial que limpia todo pecado, y toda inmundicia. Zacarías 13:1, el pastor que es herido. Zacarías 13:7, Jehová que viene con sus santos. El capítulo 14:5, como el rey sobre toda la tierra. El capítulo 4:9. Entonces, aquí como piedra angular podemos entender que la fundación es lo más importante en una construcción, en una edificación, en un edificio, en una casa. La fundación es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre la fundación es que va a reposar todo lo que es la estructura. Amén. Entonces, esto es uno de los conceptos de lo que es la piedra angular, o lo que la define. Otro es que en la antigüedad, en una estructura, se buscaba o se seleccionaba una esquina, una estructura de 4 esquinas. Se buscaba una esquina y en esa esquina se ponía una piedra. En esa piedra se le escribía o se le tallaba el nombre del arquitecto constructor que había hecho esa edificación. Entonces ahí quedaba plasmada para siempre en la estructura la información de quién había sido el constructor. Entonces esto también se le llamaba una piedra angular. En un tiempo se le llamó así. Entonces es importante tener esos detallecitos presentes. Los rabinos judíos han dado varias interpretaciones a este capítulo, a este capítulo 3, verso 9. Entonces vamos también a mirar no solamente en este versículo, en este capítulo 3, verso 9, sino en el transcurso de las visiones que tuvo Zacarías. Hay mucha información que se aporta, y claro está, son comentarios y demás, pero uno va mirando cuál es la más que acierta en comentarios. No es que otras están equivocadas, sino que aplican de una manera u otra. Entonces podemos mirar que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la piedra angular, y otros que representan el reino de el Mesías. Significa que dentro de todas las aportaciones que hacen los comentaristas, los estudiosos bíblicos, a esos dos sobresalen respecto a los demás. Hay muchos, pero estos dos, de que representa a nuestro Señor Jesucristo y representa el reino del Mesías, estos dos son las más acertadas. Creemos que se puede combinar las dos últimas explicaciones
y decir que esta piedra es una referencia a Cristo y al reino espiritual que se originó dentro de su ministerio. También en el capítulo 3:8 se habla del siervo del Señor llamado el renuevo. Entonces, cuando miramos el capítulo 6, los que toman nota, el capítulo 6, el verso 12, he aquí el varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Este renuevo que brota, como ya vimos, es el estudio en el estudio anterior. Ahora bien, ¿a quién se menciona cuando se habla del renuevo? Cuando se habla del renuevo, se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Amén. Ese es el renuevo, y cuando hablamos, bueno, el renuevo se está hablando de la iglesia de Jesucristo. Entonces, perdóname, el renuevo se refiere a Jesucristo y sus raíces, lo que brotan, es la iglesia. Creo que es así, hermano Héctor. Dámele luz aquí a eso. Amén. Sí, está hablando, aquí se está hablando el renuevo, del cual se habla también, como lo dice aquí, este versículo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. O sea, es como un renacer, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. O sea, cuando se está hablando aquí también del templo, no se puede mantener, se refiere a la iglesia. O sea, Jesucristo vino, murió por cada uno de nosotros. Sabemos que estábamos perdidos en el pecado. Él viene y es que nosotros como que un renuevo, o sea, volvemos a pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Y es lo que se trata aquí. Y es que dice aquí, y edificará el templo de Jehová. O sea, nosotros hoy en día somos el templo de Jehová. Por eso es que cuando vemos en el Nuevo Testamento, que la mujer samaritana va al pozo y le dice, oye, ¿a dónde es que hay que adorar? Y la adoración obviamente le dice, oh, mujer, tú sabes, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad al Señor. Se está hablando de que no solamente en un templo físico allí en Israel, sino que en el mundo entero iban a haber nuevos creyentes que creerán la palabra del Señor y le adorarán en toda parte del mundo. Es lo que está aquí bien claro. Hay otra parte, Tito, que me llama la atención de lo que acabamos de leer aquí, y esto es una parte que hay que explicar mucho. Cuando habla aquí, dice sobre esta única piedra hay 7 ojos. Dice, he aquí yo grabaré su cultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. Ok, aquí cuando habla de esos 7 ojos, vamos a ir a Apocalipsis 5, 6, para entenderlo un poquito más. Esto dice, 7 espíritus. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y aquí está, prácticamente estos 7 ojos es prácticamente un lenguaje simbólico para indicar la omnisciencia divina de Dios, o sea, de Jesucristo cuando vino a la tierra. Obviamente, Jesucristo podía tener estas habilidades cuando Él vino como hombre aquí a la tierra. Obviamente, ya ahora glorificado, Él tiene toda la plenitud del Padre, obviamente. Pero eso es lo que se refiere aquí cuando este versículo habla de los 7 ojos que tendría. También en Isaías 11, 11:1-2 también habla de eso, que tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y todo esto. Obviamente. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder. Amén. Espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus. Gloria a Dios. Espíritus de Dios. Eso es así. Y aquí se puede entender bien claro cuando esta palabrita aquí en el versículo que acabamos
de leer, que habla de los 7 ojos. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahí, como para terminar, de la piedra se dice lo siguiente: sobre ella hay 7 ojos, que fue lo que explicamos, esculpidas por el Señor, y por su causa el pecado del mundo será quitado en un día. Amén. Entonces, ahora para entrar en la parte número 2, en la parte número 2, 1-2, la parte 1-2, el símbolo del reino mesiánico. El símbolo del reino mesiánico. Hermano Héctor, si tiene la porción bíblica. Amén. Sí, estamos en la parte 2. En la parte 2, gloria a Dios. La leo, yo lo tengo aquí en sí. la versión actual. Amén. Yo la leo en la... El primero de ellos parecía... No, perdóname, estoy en Apocalipsis. Perdóname. Léelo tú, Héctor, yo estaba en Apocalipsis. Amén, sí, prácticamente el 4:7, que vamos a 4:7. leer, dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Amén. Te lo voy a leer la versión actual entonces ahora. La versión actual: no importa que tus enemigos sean los poderosos. Babilón 4:7, ¿verdad? Zacarías 4:7. 4:7, sí. 4:7. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría: Dios ama mucho a Jerusalén. Amén. Entonces aquí en esta parte 2, en esta parte B de la parte 2, los 7, ya hablamos de los 7 ojos, amén. Hablamos también de esta piedra que es esculpida por el Señor, se refiere a una piedra especial, preparada por Dios. Y la eliminación del pecado de la tierra en un día no es otra cosa que una referencia a la muerte de Cristo. Amén. O sea que cuando Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, entonces ahí abolió lo que era el pecado. Amén. ¿No? Entonces, pero por medio de la figura de la piedra, los comentaristas bíblicos ven también el establecimiento del verdadero pueblo de Dios, la iglesia, y también el reino mesiánico que consumirá todos los reinos de la tierra. Entonces ahora, eso un poquito más de resumen de la parte A. Ahora, en este versículo 7, este gran monte eran los problemas, oposiciones a la construcción del templo. Ya ahí podemos, si vamos a la lección pasada, podemos ver que hubo una oposición grandísima de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Ya estaban, amén, allá en Jerusalén, ya habían comenzado la obra de la edificación del templo, estaban trabajando en los cimientos, pero se levantó la oposición. Amén. Siempre que se levanta la oposición, viene tratando de desviar el propósito de Dios. Entonces, este gran monte sería reducido a llanuras. Esto es eliminado para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Entonces, lo que la palabra está mencionándonos era que se iban a remover los enemigos. Amén. Los mencionaba como una montaña gigantesca las situaciones que se presentaban, pero se iba a derivar a una magnitud de llanura. Amén. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que la promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios se cumple. Podemos ver que en el tiempo de hoy día, toda montaña que se nos presente, el Señor nos promete que se convertirá en llanura. Entonces, no es lo mismo cruzar una montaña que cruzar una llanura. No es lo mismo. Entonces, Dios nos promete que vamos a tener una situación mejor, favorable. Ven, una referencia a nuestro Señor Jesucristo
en la persona de Zorobabel. Entonces, cuando se está hablando aquí en estas escrituras, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Isaías profetizó, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimientos estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28:16, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Héctor. Amén, sí. También hay un salmo que habla de eso, que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor citó este pasaje aplicándolo a su persona. O sea, aquí me gusta este salmo, y es que habla que Él es la cabeza del ángulo. Sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro guía, gloria a Dios. Qué bonito esta profecía que profetizó muchos años atrás este gran profeta Zacarías. Sí, y esta, como mencionamos, esta piedra representa a Cristo. A Cristo. Entonces podemos mirar un pasaje bíblico que nos menciona a Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundada en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que, por eso es que es tan importante vivir una vida consagrada a Dios, una vida cristocéntrica, una vida que agrademos a Dios en la manera que la vivimos. Entonces, Cristo es la piedra angular de donde se levanta el verdadero templo. Amén, espiritual. Entonces, no podemos buscar otro mediador, no podemos buscar otra fórmula, no la hay, no hay otra piedra angular. La única piedra angular, la única piedra importante sobre la cual nuestras vidas están fundamentadas, nos dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que procurar, hermano Héctor, no ir, como dicen los americanos, around the bush. No, tenemos que, no podemos ir ahí tratando de buscar una fórmula fácil para vivir un evangelio, como me le llama el hermano Héctor, un evangelio, ¿cómo es? Y suave, light, un evangelio light. No se puede. No. Entonces, ¿por qué no se puede, hermano Héctor? Porque nuestro fundamento está definido en la palabra del Señor. Es Cristo. Es por fe que lo hemos aceptado. Es por fe que vivimos. Amén. Nuestra dependencia está en Dios y Él es nuestro fundamento. Entonces es una bendición de parte del Señor poder entender esta palabra en este día. Entonces ya entrando a la parte 2, mi hermano Héctor. Amén, sí, la parte 2. Esa la vamos a unir. Sí, esa la vamos a unir. Cristo es visto humilde y traicionado. Gloria a Dios. La parte A dice su humildad y la parte B su traición. Gloria a Dios. Vamos a unir estas dos partes y vamos a ver qué podemos aprender de esto. Gloria a Dios. Vamos a leer el 9:9 y el 11 del 12 al 13. Gloria a Dios. Dice así. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y les dije: así os parece bien, dame mi salario, y así no dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Gloria a Dios. Wow. Aquí vemos, cuando leemos esto, se nos viene a la mente todo lo que sucedió con Jesucristo en el momento que iba a ser crucificado, en el momento, todo aquí está todo profetizado, todo lo que sucedió con Jesucristo. O sea, cuando leemos esa entrada triunfal, dice: alégrate mucho, hija de Sión.
aquí vemos que cuando habla de la hija de Sión, está hablando de Jerusalén, del pueblo del Señor, el pueblo escogido por el Señor. Le está hablando, da voces de jubileo. Fue exactamente lo que ellos hicieron, Tito, cuando, cuando Jesús entró en aquel burrito, que dieron voces de jubileo y se voceaba, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Aquí vemos que Jesucristo entró humildemente en un caballo. Sabemos que en el Viejo Testamento, cuando los reyes andaban en burrito, era tiempo de paz, tiempo de paz. Pero cuando entraban en un caballo, estamos en un caballo, era tiempo de guerra, representa. Pero aquí Jesucristo entró bien humilde, gloria a Dios, y estaba cargando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, el cual nadie nunca más se había montado. No sé si recuerdan de la historia, donde Jesucristo mismo mandó a sus discípulos, le dijo, vayan, busquen un pollino, el cual está atado allí, y tráigamelo, gloria a Dios, el cual nunca nadie se ha montado. O sea, aquí podemos conocer esta historia muy bien, donde Jesucristo entró humilde, pero el segundo retorno sabemos que no va a ser humildemente, que va a venir, va a venir montado en caballo. Gloria a Dios. Mira, hermano Héctor, hay algo que me llama mucho la atención, porque cuando Zacarías recibe esta visión, no se sabía bien a qué se estaba refiriendo, si era acerca de Zorobabel, que entraría a Judá como un gran líder, ¿no? Sí. Entonces, eso era una de las cosas que él era el gobernador, ¿no? Sí. De Jerusalén, de Judá, perdón. Era el gobernador de Judá. Entonces, no se sabía si se refería a su entrada, ya luego de que edifican el templo, que todo está en orden. Claro en aquel tiempo. Estaba claro. Entonces, está el punto de la profecía, ¿no? Se refería a la visión del Mesías entrando a Jerusalén, ¿verdad? Para ser de ni agrado y luego muerto. Entonces, no está claro, pero una cosa está claro aquí en esta porción bíblica del capítulo 9, es que llama a que se regocijen. Amén. Que se regocijen. Alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti montado sobre un pollino. Ya nosotros sabemos que se estaba refiriendo al Mesías, ¿verdad que sí? Amén. Que estaba entrando y que días luego iba a ser crucificado. Entonces, este jubileo era una convocación. Ahora bien, aquí está la palabra humildad. Esta palabra humildad es muy importante porque no se define como nosotros acostumbramos o tenemos lo que se define como una persona humilde, sino esta humildad en el hebreo, lo que traduce o define es dulzura. Él entró con dulzura, él entró con amabilidad, él entró con un corazón, amén, pacífico. Entonces vemos a lo que se define a la actitud del Señor Jesucristo. Entonces es importante que tengamos esto claro. Otro punto más que quiero aquí aportar es que la cualidad de actitud tiene que ver con las lágrimas que Cristo derramó, según Lucas 19:41. Amén. Esta palabra humildad en el idioma hebreo fue prácticamente lo que ya yo mencioné, que se refería a una dulzura, a una amabilidad, amén, misericordia que el Señor presentaba, amén, sufrimiento que mostró. Es la descripción exacta del Mesías, según Isaías 53, como esta profecía se cumplió el domingo de la semana en que Cristo
fue crucificado. Pero ese rey que vino en humildad, lo veremos convertido en un soberano rey todopoderoso, según Zacarías 14:9. Entonces podemos ver el plan de Dios en todo esto. Entonces, ya para entrar al próximo versículo, su traición, que la combinamos, podemos aportar en esta parte de las Escrituras. Amén. Tiene que ver con la humillación y traición del siervo, amén, sufriente de Jehová. Amén. Entonces, la traición, vemos que Judas lo traicionó, pero vamos también a mirar que hubo un plan de parte del Señor. No fue que lo cogieron desprevenido. No, ya había sido profetizado, ya había sido, como hablamos en uno de los objetivos, amén, que había sido ya anticipadamente decretado, había sido expuesto anticipadamente, decretado, se había dicho, amén, se había profetizado de que iba a suceder. Entonces, en la omnisciencia sabemos que el Señor sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, en que seguimos aquí, el salario, hablando del salario que al principio estaba mencionando, de lo que era el salario, podemos ver que el salario fue demandado, el salario demandado fue la respuesta favorable a su esfuerzo como profeta, fue el profeta de Dios. Amén. Esto es ver de parte del pueblo arrepentimiento, fe, piedad, obediencia a Dios y servicio devoto a Dios. Esto era lo que precisamente Cristo esperaba del pueblo judío. ¿Qué esperaba Cristo del pueblo judío? Bueno, Él esperaba que fuera un pueblo arrepentido de sus pecados, un pueblo que tuviera fe, amén, fe en Dios, fe en lo que habían aprendido, le habían enseñado, habían recibido. Entonces, que tuvieran piedad, que fuera un pueblo obediente a Dios. Entonces, eso era lo que Dios esperaba de su pueblo. Entonces, durante su ministerio terrenal, y al no encontrarlo, lloró sobre la ciudad. En lugar de recibir lo que esperaba, es traicionado y vendido por 30 monedas. Según el Antiguo Testamento, esto era la compensación que se le daba por un siervo que era acorneado por un buey. Wow. Eso lo vemos en Éxodo 21:32. ¿Qué significa? Que significa que una persona que había tenido un accidente, que un toro lo había, digamos, clavado, digamos, con su cuerno, esta persona recibía 30 monedas de plata como paga, como una indemnización. Exacto, esa misma. Como paga, amén, por los daños que había sufrido. Cuando hablamos de la mitad de estas monedas, que serían 15, era el pago de una sierva. Ese era el valor de una sierva, 15 monedas de plata. Wow. Entonces, no había valor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando Judas, en su corazón, entró esa avaricia, ese amor al dinero, y vende al Señor Jesús por 30 monedas de plata, estaba vendiéndolo por nada prácticamente. Entonces, cuando el profeta le da 30 piezas de plata por sus servicios, era más ofensivo que no haberle dado nada. ¿Qué significa? Que si no le hubiera dado nada, se hubiera visto mejor.
Pero al ofrecerle 30 monedas de plata por su servicio, había sido una ofensa. Entonces ahí podemos ver la comparación de lo que mencionamos. Jesús la recibe, a Jesús lo venden por 30 monedas de plata. Hubiera sido mejor que Judas lo entregara sin haber vendido por 30 monedas de plata. Entonces, pero vemos que todo fue plan de Dios anticipado. Amén. La cual se tenían que cumplir esta profecía. Por entregar al Señor, en realidad, lo que estaban simbolizando era el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermosos precios con que me han apreciado. Amén, el versículo 13 menciona. Hermano Héctor. Amén, sí, así yo sé que el tiempo ha avanzado. Yo creo que esa fue una buena aplicación. Vamos a pasar a la parte número 3 de este estudio. Gloria a Dios. Cristo es visto en la cruz. Gloria a Dios. Vamos a unir la parte A y B también para así avanzar. Dice la lanza que punzó su costado. La parte B dice la dispersión de sus apóstoles. Gloria a Dios. Vamos a leer esto del 10 en adelante al 13 y del 6. Gloria a Dios. Sí, el verso, el 12:10. 12:10. Dice la parte A. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué rindan son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Levantará, espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver a mi mano contra los pequeñitos. Gloria a Dios. Wow. Bendito sea el Señor. Héctor, hay algo, un punto muy importante en esta parte A que me llama mucho la atención y quiero compartirlo. Como hombre es traspasado por la lanza, pero como Dios derrama espíritu de gracia y de oración. Espíritu de oración. Significa que Él ha derramado sobre la iglesia espíritu de gracia y espíritu de oración. Entonces, el sacrificio de la cruz no fue un sacrificio en vano. No. Estamos aquí hoy compartiendo la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque hemos recibido por gracia lo que por gracia se nos ha dado. Él ha pagado precio de sangre. Amén. Éramos esclavos del pecado. Estábamos destinados a una muerte. Amén. Una muerte sin salvación, una muerte sin esperanza. Pero por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio, por medio de lo que padeció por cada uno de nosotros, ¿saben qué? Hemos recibido ese espíritu de gracia, hemos recibido ese espíritu de oración, hemos recibido salvación, hemos recibido identidad, amén, del reino que estuvimos hablando, amén. ¿Verdad que sí? Entonces, es importante que entendamos los sufrimientos y ultrajos padecidos por Cristo durante la pasión y la muerte fueron anticipados por la omnisciencia de Dios. Entonces, ya eso lo mencionamos. Mencionamos de que no fue de última hora, una situación de última hora. No, había un plan trazado entre el Padre y el Hijo. Amén. Un plan trazado que se cumplió a su perfección. Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. El lanzazo está asociado con la muerte del Mesías, por cuya sangre sostiene redención del pecado. Amén. Significa, yo no sé si usted puede entender, significa que era necesario, hermano,
suena como que cruel, Sí. pero era necesario. Por eso tenemos que regocijarnos, a pesar de que Él decidió dar su vida por nosotros. No lo merecíamos, éramos inmerecedores de esa gracia, de ese favor, de esa entrega. Pero cuando traspasa su costado, podemos ver el amor de Dios por hacia cada uno de nosotros. Podemos ver que el día de hoy podemos ser partícipes de ese acto de amor del Señor. Entonces, cuando su sangre comienza a fluir, a brotar de su interior, esa sangre comenzó a purificar nuestras vidas. Gloria al Cordero de Dios. Tremenda palabra, amén, de parte del Señor en este tiempo, hermano Héctor. Amén. Dice, querido, ¿qué heridos son estas en tus manos? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Amén. Aquellos que él había dado de comer, aquellos que habían conocido, que le dieron la espalda, pero era propósito divino el que sucediera lo que sucedió. La evidencia de su resurrección eran sus heridas redentoras. Por ellas lo identificaban como el Mesías crucificado. Significa que aún luego de haber sucedido esto, era la evidencia más grande y más importante, hermanos Héctor, hermanos que nos escuchan, que mostraban la realidad, la certeza de lo que había sucedido. Mostraba que Él era el verdadero Mesías, el verdadero, Hijo de Dios. Entonces, sus marcas, la evidencia estaba en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, en su costado. Entonces, qué lindo que podemos ver, amén, esta situación presente en nuestras vidas en el día de hoy, hermano Héctor. Amén. Qué bendición poder entender toda esta profecía, Tita, como el profeta Zacarías, Isaías y muchos otros profetizaron, pero en este caso estamos hablando del profeta Zacarías, donde enseña cada uno de las cosas que sucedieron ya, porque esa profecía ya pasó, como el Cordero Inmolado sufrió por cada uno de nosotros, pagar un precio. Por eso es que muchas veces, antes de ofender a Jesucristo, Tito, tenemos que pensar en la cruz, tenemos que pensar en el precio que Él pagó. Muchas veces no tenemos por alto lo que Él hizo por cada uno de nosotros. No tenemos no tenemos esa visión, como dice esta lección, una visión del ministerio de Cristo. O sea, no un ministerio como el que tenemos hoy en día en la tierra, que es fácil. Es como decíamos ahorita, que es un evangelio como medio light. No, Jesucristo tuvo que pagar un precio alto por cada uno de nosotros, para nosotros hoy en día ser libres en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que quiero aportar, que no quiero llevármelo? ¿Saben qué? Podemos mirar que no fue por causa de Judas. No fue por causa de Judas. No fue causa ni siquiera por los líderes de aquel tiempo, políticos o religiosos. No fue por causa de ellos. Fue por propósito divino. Amén. Romanos 8:32 dice, Pablo hablando, no escribiendo, al que no escatimó ni a su propio Hijo. Hablando de Dios. No escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Heriré a mi pastor. Esto es el pastor que va a ser herido. Es el pastor que Dios ha puesto. Es el único pastor que Dios reconoce sobre su pueblo, porque Él lo instaló, refiriéndose a su Hijo Jesús. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11-14. Todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche,
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mateos 26:31. A pesar de que se habla de una dispersión, también se incluye una bendición hacia aquellos que son llamados los pequeñitos. Amén. Entonces, a pesar de lo triste, a pesar de lo que sucedió, a pesar de que hubo un escándalo grandísimo, ¿saben qué? Había una bendición. Había una bendición para aquellos que se les llamó manada pequeña. ¿Verdad que sí? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Entonces somos la manada pequeña. Somos, amén, esa razón por la cual Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. En el día de hoy podemos darle gracias al Señor por el sacrificio de la cruz. Le podemos dar gracias al Señor porque recibió por su costado, amén, ese golpe, que esa sangre que derramó en ese momento es la que limpió el pecado que cada uno de nosotros llevaba. Entonces, ha sido una bendición. Dios les bendiga de mi parte. Feliz Día de los Padres. Atesoremos esta palabra poderosa en nuestros corazones. Que el Señor le continúe bendiciendo. Si usted no le ha entregado su corazón al Señor, quiero que sepas que Él dio su vida por ti, hermano, amigo que me escucha en esta hora. Dios te me bendiga, Dios te me guarde, hermano Héctor. Dios te me bendiga, Dios te me guarde, hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Así que le damos la gloria a Dios por esta palabra ministró a nuestra vida en este día. Le doy mucha bendición a aquellos padres hoy en día. Felicidades en su día, goces en el Señor. En breve regresamos con una adoración de parte del Señor, así que no se mueva. En breve regresamos en 5 minutos. Cójase un brequecito, un water time, ¿no? Sí, no se vaya lejos. No se vaya muy lejos, porque ya en breve el grupo de alabanza está listo para empezar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.